Un domingo más con todos ustedes aquí en Con Mucho Gusto. Ya saben, me llamo Pilar Pérez. Pueden encontrar mis recetas en conmuchogusto.tv y hoy les traigo un plato realmente rico, ensaladilla rusa. ¿Por qué se llama rusa? La verdad, no lo sé. La base de la ensaladilla rusa es muy fácil. Es patata cocida, zanahoria, huevos cocidos, mayonesa, aceitunas y hoy le traigo además un toquecito que a mí me gusta mucho, que son los camarones. Ya van a ver qué fácil. Yo prefiero cocer las patatas ya picadas y la zanahoria también, en trocitos. Se tarda menos y además van a quedar estupendas. Y además tengo mi atún, delicioso, le va a dar un toque mágico. Y hay otro ingrediente que yo pongo dentro de la propia ensaladilla rusa y son las aceitunas rellenas de anchoa. Le dan un cierto matiz ácido y queda delicioso con toda la ensaladilla. Al final le vamos a poner para decorar la mayonesa, un poquito dentro, pero sobre todo en la decoración. El paso a paso es muy sencillo. Las picamos así un poquito en tamaños que no se nos deshagan a la hora de cocerlas. Necesitamos picar igual la zanahoria. Ay, madre, qué ricas las zanahorias en este país. No lo puedo remediar. Siempre que pico zanahoria, tengo que comer. Cuando era pequeña, mi madre me mandaba a comprar zanahorias y siempre llegaba a la mitad. La verdad que no se quejaba solamente cuando comía plátanos. Ahí sí. Bueno, ya está, a cocer las verduras y voy a pasar un poquito por vapor de agua los camarones. Después los voy a pasar por el chorro de agua fría para que estén bien tiesecitos y queden divinos dentro del cuerpo de la ensaladilla. ¡Hala! Para el fuego. Al agua de cocer le pones un poquito de sal. Ahora añado mis camarones. Va a ser un minutito. Y ahora al agua fría. Dejé cociendo las patatas un rato y luego las saqué, las escurrí y las refrigeré. Tengo las patatas preparadas para ir poniéndole todos los ingredientes. Una de las cositas que hago es primero los huevos, saco la yema de uno de ellos y la reservo porque las voy a rallar y las voy a dejar para decorar. En una fuente aparte voy poniendo ya los ingredientes. Primero las aceitunas, que las voy a ir picando. Aprovecho y voy a picar también los camarones. Vamos a ir poniendo los ingredientes. Voy a traer esto ya para acá y ahora vamos incorporándole el atún.
Ya sabéis, una buena base de ingredientes, un poquito de amor y todas las cocinas van a estar siempre deliciosas. He reservado las yemas para picarlas. Y a mover un poquito más. Voy poquito a poco, con la mayonesa. Así, un poquito más. Y ahora la aplastamos y le vamos dando la decoración final. La mayonesa final. Un poquito con la espátula y que quede bien presentada. Vamos a rallar, lo primero, el huevo. Rayo un poquito por aquí. Primero pongo las aceitunas alrededor. Unos cuantos guisantes por encima. Mis camarones. Y terminamos de decorar con el pimiento morrón. Es que el rojo le da un color espectacular. Ya está, qué belleza. Y ahora solo me hace falta un poquito de vino o una cervecita, una terraza, unos amigos y estar en Madrid un rato, sobre todo con la familia. Es un placer para mí, además de un honor, poder estar sentada en esta tarde con dos grandes de la cultura de este país. Rodrigo Rey Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Y Guillermo Escalón. Hola. Bueno, ellos traen un tema bastante peliagudo. Si ustedes conocen la literatura de Rodrigo, se habrán dado cuenta de que es un hombre que tiene palabras muy claras y además muy concisas y es muy especial a la hora de hablar con claridad y sobre la mesa de muchos temas que en Guatemala cuestan y que cuesta decir. Y hay una novela especial que él tiene que se llama Cárcel de Árboles, que me gustaría que me contaras qué ha sucedido con ella en el transcurrir de los años, porque hoy estamos aquí sentados para hablar de un tema fílmico que habéis hecho, de una película que se denomina igual, Cárcel de Árboles. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se hilan estos tiempos cuando tú escribes la novela en el año, aproximadamente en los años 80? En los años 80 en Tánger, yo vivía en Tánger toda esa década y escribí esta novela de ciencia ficción realmente sobre una prisión clandestina en la selva de Petén, cerca de Belice. Y hace un par de años, o sea, casi 30 años, después. 25 años después, alguien se me acercó en un bar
una señora que había leído Cárcel de Árboles y que me preguntó si yo no había basado ese relato en un caso real. Y yo, pues, le expliqué que no. Entonces ella ofreció darme a leer un manuscrito, escrito en los años 80 también, que hablaba de una prisión real que existió en Izabal, cerca de Petén y muy cerca de Belice, que ella creyó que era la base para mi relato. Y me lo dio a leer, yo lo leí con mucha sorpresa, porque sí habían varios puntos de similitud. Por ejemplo, que a la gente que tenían detenida ahí la amarraban a los árboles y la hacían trabajar forzosamente. Y era una cosa secreta con mano militar, digamos. Había militares que cuidaban las instalaciones. Y luego esta señora me ofreció presentarme al autor del manuscrito. Y cuando este señor, un señor ya mayor, que de hecho murió hace muy poco, se prestó a entrevistarse conmigo, yo llamé a Guillermo pensando que eso era material para un documental y nos reunimos en mi casa y filmamos nuestra primera entrevista con este señor inmediatamente. Eso es parte de la película, que de ahí, digamos, empezó a ramificarse y a crecer, porque a partir de ese momento Guillermo se implica con el tema de la película y le dais todo el crecimiento que ahora ya está prácticamente terminada, vais a estrenarla dentro de poco, pero ¿cómo entras un poco en todo esto? Pues había unas experiencias anteriores con Rodrigo, ¿no? Con Lo que soñó Sebastián. Sí. Fue un largometraje que filmamos en el Petén, también sobre una novela suya. Entonces era interesante entrar a un nuevo proyecto con otra novela y sobre todo con un caso como el Cerro San Gil, ¿verdad? Que es un campo de concentración prácticamente, que funcionaba en Izabal en plena guerra interna. Pues los años en que sucede esta cosa son los años peores del genocidio en Guatemala. Entonces era muy interesante porque el jefe, el director de todo ese proyecto era un americano, un iluminado, el doctor David Berman. Y eso ya era de por sí una cosa fabulosa, además de las similitudes que señaló Rodrigo. Entonces empezamos a explorar y fuimos a ver el lugar donde existió ese campo, y todavía campesinos que trabajaron para este señor dieron su testimonio sobre cómo era la vida en ese lugar. Porque supuestamente era un centro de rehabilitación. Explícanos. Bueno, y según el testimonio de la persona que escribió su memoria de haber trabajado ahí, un psicólogo guatemalteco, al lado de este centro de rehabilitación había un centro de detención para presos políticos, que es donde hay más similitud con la ficción que yo había escrito. Pero digamos que los elementos de un Estado corrupto, donde las conexiones con el poder explican toda la instalación y el éxito de este tipo de empresa acá, es lo que tiene el ambiente, siento yo que es lo que más se parece, ¿no? Ese ambiente de corrupción y de secreto, de violación de los derechos humanos como algo que se da por sentado, que ocurre con mucha facilidad. Entonces, era un caldo de cultivo estupendo. Sí. En Petén, perdido de la mano de Dios. Claro, ideal para un lugar, para un centro de experimentos clandestinos con seres humanos, que creo que ha pasado en otros sitios del mundo. O sea, es como un caso recurrente, pero lo que nos llamaba la atención al principio es esta coincidencia, ¿no? De un caso ficticio que se ve reflejado en la realidad y que, de hecho, al final a mí lo que creo que me impulsó a querer seguir con esto es este fenómeno de que la ficción apunta a la realidad de una manera que la hace que salga de la oscuridad, que si no hubiera sido por la ficción tal vez no... Pero que la supera, no nos la realidad la supera. Bueno, yo creo que se complementan. Wow. Tremenda, porque... Y de hecho en el desarrollo de la edición y todo eso siempre estamos como en esa frontera, ¿no? Que no sabemos bien si esta es una película de ficción o es un documental o qué es, ¿verdad? En todo caso, lo que resulta